Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 5 de julio. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por la autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los evangelios de hoy es un pasaje de la transición que introduce el discurso apostólico de Jesús. El texto contiene dos partes distintas. Una primera es la curación por Jesús de un endemoniado mudo, hecho por provocación la admirable del pueblo sencillo y la crítica malintencionada de los fariseos, cerrados voluntariamente a la evidencia de Dios. Y dos, compasión de Jesús por las muchedumbres. El evangelista hace un resumen de la actividad apostólica de Cristo, que reconocía las ciudades y aldeas y recorría las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando el reino de Dios y curando todas las enfermedades y dolencias. Eso le dio la ocasión de ver la situación en que se encontraba la gente. Al verlas se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas, abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Y a continuación, hace a sus discípulos esta reflexión: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Las dos imágenes que emplea Jesús, ovejas y mies, son bíblicas y se remontan al Antiguo Testamento, ovejas sin pastor. Describe la situación del pueblo israelita, disperso, sin unidad y sin guías espirituales. El concepto pastor de pueblo en el Antiguo Testamento era muy amplio y se refería tanto a jueces y reyes como a sacerdotes y profetas. Imagen familiar a una cultura de pueblo nómadas, cuyos antepasados fueron también pastores, como los patriarcas Moisés y el rey David, por ejemplo. Jeremías y Ezequiel profetizaron que ante el abandono del pueblo, el Señor mismo se convertiría en pastor de su rebaño, profecía que tuvo pleno cumplimiento en la persona de Jesús, el buen pastor, que siente compasión y ternura por sus ovejas hasta dar la vida por ellas. Así, la comunidad cristiana puede caminar confiada y sin angustia al encuentro del Padre, porque sabe que Cristo es su pastor. Asimismo, la imagen de la cosecha de la mies fue empleada por los profetas para indicar el futuro del reino mesiánico, que sería también el tiempo último, el de la siega, es decir, el juicio de Dios. Jesús mismo empleó la imagen en una parábola de la cizaña y el trigo. Pues bien, ese momento final ha llegado, ya la etapa la última de la historia, ya ha comenzado la venida del reino de Dios. Todo está pronto para la reelección, vino a decir Jesús, pero hace falta muchos segadores. La urgencia apostólica de hoy, la situación presente, reclama un compromiso global de toda la comunidad cristiana en el empeño de la evangelización, para dar un paso de una pastoral a una conservación y cristiandad a una iglesia en perenne estado de emisión, a fin de que la fuerza del Evangelio penetre y vivifique las nuevas formas culturales de nuestra sociedad. Señalemos brevemente algunas líneas y sectores de actuación y testimonio cristiano. Necesitamos un talante dialogal, es decir, una actitud de acogida y discernimiento de los valores de la cultura, como lo propone el Gaudium et Spes. Esto supone reconocer la presencia
del furor del Espíritu de Cristo en nuestro mundo y el momento actual, y vivir al fondo la corresponsabilidad y la comunión eclesial dentro de la legítima pluralidad de acentos y opciones. Son necesarias también la profesión y la presencia pública de nuestra fe en Cristo, sin cerrarnos en guetos ni recluirnos como grupo o como individuos en la intimidad de una pequeña comunidad o de la vida privada. Para eso hay que orientar al apostolado y a la evangelización la vida de las comunidades, movimientos especializados, potenciando el apostolado de los laicos y toda la amplitud a nivel social. Todo esto a través de los medios de comunicación de masa adyentes y el Evangelio enunciandi. Elevemos y debemos crear nuestras formas de presencia testimonial y efectiva, especialmente en los ambientes desvalidos y de los marginados y en los espacios de los evangélicos, comúnmente los creyentes y los no creyentes, de las afirmaciones del humano, la justicia, la promoción y el derecho de las personas. Así haremos evidente lo esencial cristiano, el amor. Porque gozosos y la esperanza, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y en cuanto sufren, son los que la ves y ven gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. No hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en sus corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.